El analista israelí Guy Bacon reconoció que el Estado ocupante está claudicando frente a Hamas en medio del canje de rehenes israelí por prisioneros palestinos. Además, reveló que ya se habla de la posibilidad de poner fin a la guerra con la cual Benjamín Netanyahu, vale acotar, prometió devolverle a Israel su época de seguridad y bonanza. Sin embargo, otros expertos creen que el alto al fuego será solo un alivio temporal para la población civil, porque el problema de fondo, signado por la recuperación de la soberanía palestina, requiere de mayor voluntad internacional en un contexto donde, por ejemplo, la falta de unidad musulmana obstaculiza la resolución del conflicto. ¿Solución de 2 estados o Palestina toda? Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. El analista israelí Guy Bacon aseguró que, como era de esperarse, están saliendo más noticias sobre la voluntad de Israel de poner fin a la guerra a cambio de la liberación de todos los rehenes tomados por Hamas el pasado 7 de octubre durante el lanzamiento de su operación Inundación de Al-Aqsa. Explicó que Israel, a cambio de sus connacionales, debe liberar a los miles de prisioneros palestinos que están en las cárceles israelíes, hecho que, a su juicio, representaría un gran peligro para el gobierno de Tel Aviv. Además, vale acotar que sería un enorme fracaso considerado que la cúpula de Netanyahu prometió a su pueblo recuperar a todos los rehenes israelíes a través de una poderosa ofensiva en la Franja de Gaza. Bacon indicó que, de ser precisa esta información, el panorama apunta a que la élite de Netanyahu está claudicando y que ya está en puertas la victoria completa y definitiva de la resistencia palestina. En esta línea manifestó que el pueblo israelí fue engañado porque se esperaba la destrucción de Hamas y ahora solo se ven indicios de una tregua en la Franja de Gaza que solo busca presentar el alto el fuego como un acuerdo permanente o una tregua larga de meses. En reiteradas ocasiones, los líderes de la resistencia palestina han expresado que la aceptación de tregua por parte del gobierno ocupante representa un reconocimiento explícito de su derrota en el campo de batalla, a pesar del apoyo de Estados Unidos. Igualmente han declarado que el precio a pagar por el resto de los rehenes enemigos en sus manos es vaciar las cárceles israelíes de todos los prisioneros palestinos que, según estimaciones de la organización palestina Al-Amer, que significa conciencia en árabe, se trata de aproximadamente 7.000 personas. La abogada de la organización, Tala Nasir, detalló que, según datos tomados del Servicio Israelí de Prisiones, los arrestos arbitrarios de los civiles palestinos aumentaron el pasado octubre a raíz del recrudecimiento del conflicto. En este contexto, denunció que el último mes 6 presos palestinos murieron en centros de detención israelíes, de los cuales 4 habían sido arrestados después del inicio de la guerra. Las circunstancias de los decesos aún no han sido aclarados. Solo se sabe que las víctimas son hombres de entre 25 y 58 años. En 2021, como era de esperarse, Israel clasificó a Al-Amer como una organización terrorista junto a otros 5 grupos palestinos de derechos humanos, designación rechazada por la ONU y otros organismos internacionales vinculados a la materia. Al-Amer agregó que los prisioneros palestinos, en su mayoría condenados sin juicio, languidecen en las cárceles israelíes, entre ellos decenas de niños, siendo la acusación más habitual para los menores de edad el haber tirado piedras a los soldados, presunto delito que establece una pena de hasta 20 años. Israel es el único estado, dentro de comillas, claro está, que procesa a civiles, incluyendo niños, en tribunales militares. Cada año, según la Organización Estadounidense en Derechos Humanos, Abbas, son arrestados entre 500 y 700 menores de 18 años. Acción que no cumple con las normas mundiales sobre juicios justos de acuerdo al derecho internacional, pero como si no fuese suficiente, el gobierno ocupante comenzó a discutir este año la aprobación de la pena de muerte para los prisioneros palestinos.
La periodista turca Dayla Aslan opinó que el alto al fuego no representa la llegada de la paz y hay que ser cautelosos con respecto al desarrollo del conflicto, porque siendo realistas es difícil sentar a Israel en una mesa de negociaciones de paz con Hamás y convencerlo de regresar a las fronteras de 1967. Siendo esta realidad una de las principales razones del posible regreso de las hostilidades, considerando el reclamo de los territorios ocupados por parte de Israel y el deseo de los palestinos de tener un Estado. Aslan expresó que si bien los altos el fuego dan alivio a la población civil, tienen también lo que los estudiosos denominan un lado oscuro, es decir, detener las matanzas durante un periodo acordado puede generar más muerte a futuro porque las partes pueden utilizar este tiempo para reagruparse, rearmarse y consolidar el control territorial sobre un área. Estas treguas tienen lugar cuando ambas partes ven interés en detener los combates o, más raramente, cuando una potencia fuerte presiona, que solo podría ser Estados Unidos en el caso del conflicto entre Israel y Palestina, sentenció Aslan. En líneas generales, la inmensa mayoría de la comunidad internacional habla de una solución de dos estados, tomando como referente la frontera establecidas en 1977. No obstante, tal como lo dijo el escritor y analista libanés Ismail Ibrahim, naciones como Irán, la resistencia árabe y muchos de los pueblos libres del mundo afirman la necesidad de la desaparición de Israel, siendo la principal razón la imposibilidad de vivir junto a una entidad racista y hostil a la paz que expolió una patria ajena. El analista argumentó que cuando Estados Unidos y algunos países occidentales hablan sobre la solución de dos estados, extrañamente nunca especifican dónde se establecerá el palestino. No hay ningún estado palestino en la tierra de Palestina, en el diccionario estadounidense-israelí, pero quienes lo rechazan lo consideran una concesión peligrosa sobre la tierra con la incapacidad de llegar a un acuerdo con Israel, lamentó Ibrahim. Recordó que mientras Mahmoud Abbas y quienes están con él apoyan el establecimiento de dos estados, las fuerzas de resistencia palestinas reiteran su lema «Palestina, toda Palestina», porque simplemente es imposible llegar a un acuerdo con un estado ocupante racista, agresivo y expansionista. El sueño de la resistencia palestina de recuperar su patria, expulsando por completo a los ocupantes israelíes, se ve interferido frente a otras cosas por diferentes intereses políticos y económicos, que mantienen al mundo musulmán al margen de ayudar como es debido a Palestina. El autor y educador malasio Sayed Fared Al-Atas manifestó que la incapacidad de los estados musulmanes para superar sus diferentes intereses y presentar un frente unido está impidiendo una solución sumamente necesaria para la causa palestina. Lamentó la falta de apoyo de la comunidad internacional y sobre todo del mundo musulmán a los palestinos que han estado luchando una guerra de 80 años por la independencia y la condición de Estado del Estado colonial que es Israel. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.